Hola, en primer lugar, como en cada vídeo, daros una cálida bienvenida a vuestro canal CastorTech VE, dedicado sobre todo a la movilidad eléctrica y a nuestra experiencia con el Tesla Model 3. Hoy voy a hacer un formato un poquitín diferente porque, bueno, se acercan tiempos de escucha, tiempos de calorcito, familiar sobre todo y amigable con las personas que nos conocen. Yo quería hacer unos comentarios sobre nuestro viaje a Eindhoven y la experiencia pues, de conducción más o menos por vías rápidas, donde, bueno, os voy a poner seguramente en una de las partes de la pantalla algunos screenshots de las cosas que os voy a hablar y también quiero pues mirar con vosotras y con vosotros lo que serían el tiempo que se tardó en hacer el viaje, el tiempo con la carga, ida y vuelta, parciales y totales, también el gasto que supuso y cuál fue la opción de conducción que cogí en este viaje. Como digo, este vídeo lo voy a hacer un poquito en podcast, por eso es por lo que intentaré hablar lo más claro posible, sin mucha prisa, a modo relajado, para que se pueda también disfrutar a modo de audio. En primer lugar, deciros que, bueno, una de las cosas que tenía claras es que no me iba a mantener en todo el viaje a una velocidad de crucero de 110 km por hora, que es lo que la mayoría de las aplicaciones, tanto Google Maps como A Better Route Planner y Tesla, hace la predicción de tiempo. Es decir, las conducciones están previstas a que vayas a una velocidad de crucero, a una velocidad constante de 110 km por hora, lo cual es un poquito... Bueno, pues en algunos momentos puede ser bueno esta clase de medias, por otra parte puede ser un poquito agobiante porque no todas las carreteras están hoy en día a esa velocidad. Es decir, podemos encontrarnos, por ejemplo, en Alemania nos encontramos con 3 puentes, los cuales se podían pasar a una velocidad máxima de 60 km por hora porque estaban deteriorados, porque tenían problemas de lo que sería estabilidad. Me imagino que sería una cosita que, bueno, que no tienes presente cuando viajas, que haya zonas limitadas. Por ejemplo, a 60, el coche las prevé a 100 o a 120 e incluso a más de 130. Y en otras, pues incluso que tienes obras y tienes que ir a un poquito menos de 80 o a 100, según el estado de la carretera y la obra como influya en los carriles. Deciros que la mayoría del viaje que hicimos fue en territorio alemán. La mayoría del tiempo estuvimos en Alemania. La vuelta, el coche nos aconsejaba ir por Francia y yo opté por no hacerle caso y venirme por la ruta por la que fui. Es decir, fui un poquito a ciegas en los primeros kilómetros, pues a ciegas por decirlo, porque has pasado de ida, pues sabes por ir de vuelta, ¿no? Pero últimamente nos fijamos muchísimo más en la navegación que no en los carteles que nos ponen en la autopista. Y eso es una cosita que también quería comentaros hoy en este pequeño vídeo que además, como he dicho, es podcast. En estos momentos te pediría que te suscribieras al canal, dieras un like porque necesito apoyo para que el canal siga creciendo. Bien, el viaje empezó pues prácticamente por Suiza y fuimos más o menos unos 40 minutos por carretera suiza. La velocidad máxima en Suiza permitida es 120 km por hora y de la cual sacamos una media de 80 km por hora, puesto que la mayoría de las zonas, túneles, zonas donde hay cruces, está limitada a 80 o a 100 y entre el sitio que salimos hasta la autopista para coger el cruce a Alemania, justamente donde cruces a Alemania es una carretera principal, pero no es una carretera autopista, y después estás como unos 7-8 kilómetros por carretera pues urbana, por así decirlo, que es el punto entre un país y otro. No hay sí hay autopistas, pero es otra carretera. El coche intentaba hacer los mínimos kilómetros posible y también reducir el tiempo. Cuando fuimos para allá, digamos que tuvimos unos 5 cruces y todos ellos estaban a 80 o un máximo de 100 km por hora, por lo tanto una media más o menos 80 km por hora y entramos en Alemania. Algo que tienes que saber de Alemania es que cuando entras tienes un cartel de información en el que pone los límites de velocidad. Importante deciros que en Alemania, pese a haber muchos tramos en autopista que no están limitados o que se reduce la limitación, está aconsejado conducir a un máximo de 130 km por hora. Es un aconsejamiento, pero que en muchos sitios, muchas carreteras están limitadas a estos 130 km por hora. Lo primero porque hay mucho tráfico, lo segundo porque el estado de la carretera quizás no sea el mejor
y como digo, normalmente la carretera se va limitando. Nuestra conducción fue lo siguiente: en la zona de 130 fuimos a 130, donde estaba 80 a 80, donde estaba 60 a 60, y una vez que se quitaba el límite de velocidad, pues hice pruebas, por ejemplo, del autopilot. El autopilot funciona solamente hasta 140 km por hora, es decir, si te pasas de esa velocidad, te reclama, el volante empieza a pitar, empieza a pitar el coche y tienes que salir del autopilot. La velocidad de crucero, también provee esto, va a un máximo de 150 km por hora. A partir de ahí no reacciona y te está avisando cada minuto que no frenará en caso de que no dejes de acelerar. Os estoy contando esto porque todo el tiempo que he podido ir a más de 150 he ido a más de 150. Y la máxima estipulada, os lo voy a poner seguramente en una tarjetita, del viaje fue 223 km por hora, 226 km por hora a los que fuimos. Esto, naturalmente, hizo que ganáramos un poquito en tiempo de recorrido, pero nos hizo cargar alguna que otra vez más y, por lo tanto, menos distancia recorrida en menos tiempo. Es decir, si tú aumentas la velocidad, aumentas también el desgaste de la batería, automáticamente tardas más tiempo yendo a velocidades altas que si vas a velocidades normales entre 130 y 150 km por hora. Como digo, en los límites de velocidad en algunos sitios estaban ahí y, por ejemplo, después de más o menos, no me acuerdo ahora cómo se llama el pueblo, pero llegando un poquito por después de un sitio que se llama Rust, pues ahí lo que se llama el límite de velocidad se quita, se tiene la señal abierta de que puedes ir a un poquito más, y ahí pues hicimos algunas otras pruebas. Normalmente iba entre 160 y 180, pero hubo tramos en los que fuimos a 200, 220 sin ningún problema, y según la aplicación tuvimos un máximo de 223 km por hora. Importante saber esto para saber cómo es el consumo. Deciros que casi todo el tiempo fuimos al límite de la autopista y la mayoría de los kilómetros fuimos a 150, que era la velocidad de crucero que tenía el coche. Esto es hablando de la ida. La ida tuvo muchas más horas de luz, es decir, cuando tuvimos horas de luz, que fueron entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde, que fue más o menos cuando llegamos, 1:30, llegamos a Eindhoven, pues hicimos estas velocidades más altas y fuimos muchísimo más rápido porque pasaba esto, pero tuvimos que hacer, como he dicho antes, cargas más largas porque la batería llegaba más vacía de lo que pensaba y tuve que hacer una carga más, y etcétera, etcétera. Y era una cosa que quería contaros. En el camino de vuelta, sobre todo fui mucho a 140 y a 150. No pasé mucho de 180, aunque hubo dos ocasiones en las que no había ningún coche en la carretera. Hay muchísimos camiones en las autopistas alemanas durante la noche y durante el día, y allí donde no había, pues le dábamos un poquito más al zapato, por así decirlo, y en aquellas ocasiones en las que veíamos que había tráfico, pues quitábamos estas experiencias. Llevamos ya 8 minutos y bueno, si estás escuchando el podcast, también te pediría que le dieras ahí a suscribirte o a seguir, y también naturalmente en YouTube. Si te gusta esta clase de vídeos, pues dale ahí a suscribirse, porque no es que vaya mucho de viaje por Alemania, pero seguramente en los próximos meses o en el próximo mes tengamos que hacer quizás un viaje a Suecia y seguramente sea un viaje que también te pueda interesar. Así que no dudes en darle ahí al botón, suscríbete al canal y seguimos con las experiencias. Deciros que en la noche es un poquito quizás más peligroso ir a altas velocidades, pero digamos que tuve una experiencia que me gustó porque el coche yendo hacia arriba, cuesta arriba, pues veías como se ponía a la altura de coches que tienen 300, 350 caballos, 400 caballos de potencia. Y por la noche tuve un detalle, y es que uno de los coches no se despegaba mucho al acelerar yo. Es decir, cuando tú pasas a un camión, pues entras a un carril y cuando el camión se quita, porque eso pasa mucho en Alemania, que los camiones se adelantan entre ellos o se te hacen frenar para seguir tú y frenabas, dejabas pasar el camión, y en una de estas causas de que el camión ya entra en su carril, pues tú le das gas, sobre todo cuando ya no existe el límite de velocidad, por ejemplo, como estoy diciendo antes, que se puede pasar de 130, y la mayoría de los coches se quedaban muy atrás y bueno, podías seguir tu paso y a los pocos segundos o minutos, si iban más rápido que tú, pues te seguían adelantando. Pero tuve una experiencia a las 2 de la mañana más o menos, creo que fue, aunque puede ser que fuera antes, sí, a 2 de la mañana, ya a pocos kilómetros, a 200, 300 kilómetros de Suiza, bueno, sí, de Suiza, donde había un coche que no se apartó de mí ni un segundo, es decir, que yo le di gas, el coche aceleraba y este coche aceleraba tanto o más que yo.
Y bueno, la verdad es que era un coche que es normal que fuera así, era un Porsche Taycan y acabó, pues me quedé bastante flipado con la velocidad a la que me adelantó, porque el camión adelantaba a 110 y yo en el trocito de adelantar el camión me puse más o menos entre 110, entre 130, 140 kilómetros por hora y el otro coche pasó y me seguía pasando y me sacó un buen trozo. La verdad es que yo no subía a más de 150, así que tampoco puedo decir si era mucha la diferencia de aceleración, aunque supongo que si un coche como el que estaba delante, adelantándome en ese momento, un Porsche Taycan, pues me imagino que sería un poquito más de caña la que podía dar. Deciros que en ese momento me quedaba un 30% de batería y en 5 kilómetros más adelante tenía una parada para poder cargar el coche, así que tampoco me iba a poner a mirar si íbamos más o menos que ellos, porque tampoco se trataba de hacer una carrera. Yo iba a mi paso, él iba al suyo, pero me causó impresión el ver que este coche se acercaba a mí y que bueno, no me dejaba respirar, por así decirlo, aunque bueno, yo iba a mi paso, él iba al suyo, pero te queda como un poquito de, bueno, no está mal, porque de todos los coches que he pasado ha sido el primero que, bueno, pues que no se ha despegado nada en el tiempo en el que yo adelanto el camión y me meto cerca del derecho. Una cosa que me gustó mucho es que el 99,9%, pues bueno, el 90% de los coches cuando hacen un adelantamiento se van al carril derecho del todo, aunque haya tres, se van al carril derecho de todos. Es una buena cosa y debe de ser porque justamente por esto, porque se te pega rápidamente un coche al culo y no quieres que te estresen. Y es que es así. Hay gente que va a 130, hay gente que va a 160, hay gente que pasa a 180 y hay gente que te pasa a 240, según los coches que tengan. Y bueno, ahora vamos a entrar en el momento en el que vamos a hablar de cuánto tiempo hemos estado viajando, cuánto tiempo nos ha llegar al sitio, cuántas han sido las medias y cuánto nos ha costado el viaje. Así que voy a hacer un pequeño pausa, que vosotros no vais a notar nada, pero quiero coger los datos para después poder decirlo más o menos lo más rápido posible, para que el vídeo tampoco se haga muy largo. Yo pienso que un vídeo de más o menos entre 16 y 20 minutos está muy bien para hacer esta clase de contenido y también muy bien para lo que sería un podcast que hace tiempo que no hago. Y nada, vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos. Bueno, a las personas que estáis viendo el vídeo, os pido perdón en estos momentos porque voy a mirar naturalmente un poquito hacia el móvil para poder leer estos datos que filtré a través de la aplicación de Ibi. Y a los que estéis escuchando el podcast, espero que se me entienda bastante bien las cosas que voy a decir, porque al no tener la tabla delante, seguramente sea un poquito más difícil de entender lo que voy a hablar. Y a las personas que estáis viendo el vídeo, pues lo veréis aquí a mi parte derecha, que es la parte izquierda del vídeo. Bueno, a esta parte seguramente, a la parte izquierda mía, no sé si la parte que será en el vídeo. Y bueno, como veis, tengo ahí una pequeña tabla en la que pongo los trayectos. Como sabéis, en coche eléctrico, pues cada trayecto es desde el punto A al punto B y no es solamente el final, sino del punto A al primer cargador, segundo cargador, tercer cargador, y etcétera, etcétera. El primer trayecto fue de Zurich a Aachen, en Alemania, o Aachen, se puede leer así también, pero vamos, es Aachen en Alemania. Y fue un trayecto en el que recogí, os he puesto los kilómetros de salida y los kilómetros de llegada, y fueron en total unos 222 kilómetros recorridos, y cargamos en ese cargador 47,76 kilovatios hora. La duración de carga fue de 33 minutos. Gastados fueron 30,57 euros. En la siguiente siguiente trayecto fue de Aachen a Bad Laubersheim y fue de 202 kilómetros. Cargamos 52,95 kilovatios hora y estuvimos 45 minutos cargando. Además, tuvimos lo que sería una duración de carga de 45 minutos y un precio de 33,90 euros en cargas. El siguiente trayecto fue de Bad Laubersheim a Zindorf, al lado de Kerpen, y hicimos un trayecto de 157 kilómetros. Como podéis haber visto ahora, pues cada vez hacemos menos kilómetros. Tiene mucho que ver con la velocidad en la que pudisteis funcionar. Y cargamos 30,23 kilovatios hora. Tuvimos una duración de carga de 39 minutos y nos gastamos 19,35 euros. La siguiente parada fue Sindorf a Eindhoven, cuando llegamos al final del trayecto, y hicimos 145 kilómetros. Como veis, una cosa bastante bien, no cargamos nada. Después fuimos a Weert a comer. Después de Weert fuimos otra vez a Weert, a lo que sería un cargador. Hicimos en total
unos 58, 59, 60 kilómetros, como estáis viendo ahí, 50, 8 y 3 kilómetros. En Vert hicimos una carga de 34,13 kilovatios y estuvimos 25 minutos y nos costó 18,43 euros. El siguiente trayecto fue de Vert a Sindorf, que os suena de antes, o sea, vinimos por el camino que fuimos, fuimos por el camino que vinimos, por el simple hecho de que no quería ir por Bélgica ni por Francia, quería ir por Alemania por lo que os acabo de decir, porque me quería ver cuánto gasta el coche a grandes velocidades. Ahí hicimos unos 124 kilómetros y cargamos 21,84 kilovatios y tuvimos una duración de carga de 13 minutos. Como veis, una carga bastante más rápida que las anteriores. Nos gastamos 13,98 euros. De Sindorf fuimos a Baul-Laubersheim, que como veis estábamos haciendo prácticamente el mismo trayecto, y hicimos 157 kilómetros y gastamos 31,67 euros. Después de Baul-Laubersheim fuimos a Rust, más o menos un poquito antes de Rust, hicimos 238 kilómetros. Esto tiene mucho que ver con que ya había más tráfico, era una hora de madrugada y fuimos un poquitín más despacio, por eso también hicimos más kilómetros y cargamos solamente 28,53 kilovatios. Estuvimos 15 minutos allí y nos costó 18,26. Después fuimos de Rust a Pratteln y aquí hubo un pequeño problema. Yo había pasado de Pratteln y volví de vuelta a Pratteln porque no me llegaba la batería hasta el siguiente cargador y decidí llegar, es decir, 60 kilómetros y de vuelta porque ya llegaba a 30 kilómetros y el cargador más rápido estaba a 30 kilómetros y el otro estaba a un poquito más. Y decidí darme la vuelta antes, ir de Pratteln de vuelta. Hicimos 122 kilómetros desde Rust a Pratteln. Después de Pratteln a Zurich, que es donde acabamos el viaje, hicimos otro trayecto de 78 kilómetros y ahí el coche ya lo aparcamos en el garaje, lo puse a cargar, cargó 47,95 kilovatios y estuvo 4 horas 22 minutos, pero esto ya no cuenta con el viaje porque el viaje acabó cuando llegamos a Zurich. La vuelta, la última carga fue de 11,99. Bien, ahora vamos a los datos duros. ¿Cuántos kilómetros hicimos en la ida? Bueno, pues en la ida hicimos 784 kilómetros. ¿Por qué? Porque he contado hasta el momento en el que acabamos de cenar. Los kilómetros de vuelta fueron 722. Es decir, aquí hay un par de kilómetros que se comparten con los que hicimos un poquito de volver de Eindhoven hacia Vert. Esos 50 kilómetros más o menos corresponderían a la ida, pero en realidad tenían que estar en la vuelta. Yo lo he hecho así para estar más claro desde la primera carga de la vuelta, que fue en el cargador de Vert, y la primera carga, que fue en Zurich, es la que cuenta para la ida y la otra para la vuelta. Los kilovatios consumidos en la ida fueron de 130,94 kilovatios. Pensad que las velocidades altas estuvieron en la ida y no en la vuelta. El coste de la ida nos costó 83,82 euros. El coste de la vuelta tuvimos 722 kilómetros con 184,43 kilovatios consumidos. Por lo tanto, tuvimos peor tiempo en primer lugar, porque aunque salimos con nieve, eran las 5 de la mañana y ya rápidamente fue de día. Y en el caso de la vuelta salimos a las 7:30 o 8 de la tarde y todo el viaje fue pues de noche. Por lo tanto, peor temperatura, peor tiempo y además encontramos nieve en el camino. El coste de la vuelta fue 90,73 francos, euros, por así decirlo. El consumo, los kilovatios hora a los 100 kilómetros, que esto es lo que más le puede interesar a la gente, fue en la ida de 16,7 kilovatios hora a los 100. Pensad que aquí hubo velocidades entre 150 y 226 kilómetros por hora. El consumo medio, consumo de kilovatios a los 100 en la vuelta fue de 25,5 kilovatios hora a los 100 y aquí no pasamos prácticamente de 180 en ningún momento. Siempre que se pudiera en la carretera,
pensarlo. O sea, siempre hemos respetado los límites de velocidad cuando estaban a 100 a 100, cuando estaban a 60 a 60, cuando estaban a 80 a 80, cuando estaba limitado a 130 a 130 y cuando se quitaban los límites de velocidad a lo que nos pareciese según el estado de la carretera y el tráfico que influía en el tráfico, naturalmente. ¿Cuánto nos costó por cada 100 kilómetros la ida? Nos costó 10 francos 70 por cada 100 kilómetros. Es decir, unos 10 céntimos por kilómetro. ¿Y cuánto nos costó la vuelta? Pues nos costó 12 francos con 60 el kilómetro, los 100 kilómetros. Es decir, 12,6 céntimos de euro el kilómetro. Vale, el tiempo de carga durante el viaje fue de 218 minutos. La ida, no lo he puesto aquí, fueron 7 horas 10 minutos en carretera. La vuelta fueron 7 horas 40 minutos. El tiempo de carga del viaje ida y vuelta, 3,38 minutos, 3 horas 38 minutos. Y el tiempo total de carga, incluyendo la carga de cuando llegamos a casa por la noche, con esas 4 horas 22 minutos, fue de 8 horas. Bien, no sé si estos datos son relevantes o no. Yo pienso que un consumo medio de 16,7 kilovatios hora a los 100 en un trayecto de unos 784 kilómetros no es mucho, pensando que la temperatura máxima fue de 4 grados y la temperatura mínima fue de menos 8. La temperatura media fue más o menos durante las horas diurnas, es decir, cuando tuvimos sol, de menos 2, menos 3 grados, y durante la noche no bajó nunca de menos 5 o menos 6 grados. Es decir, el camino de noche fue con temperaturas de menos 5, menos 6, todo el tiempo hasta llegar a casa. Y prácticamente los últimos 78 kilómetros, que es cuando empezó a nevar, teníamos temperaturas entre 1 y 1 grados, o sea, menos 1 a 1 grados, que es en la temperatura que suele nevar. Máximo 2 grados, sigue nevando, con 3 grados ya empieza a llover. Por lo tanto, creo que son unos datos bastante buenos. De todas maneras, tengo aquí también un pequeño dato que no he visto hasta ahora. Y bueno, en total ha sido 1.506 kilómetros, ¿vale? Gastados han sido 192,98 francos, euros, más bien euros que francos, pero bueno, como está más o menos el cambio a 1 sobre 1, el total de kilovatios gastados ha sido de 315,37 kilovatios hora y el consumo medio a los 100, ¿vale? Ha sido de 20,9 tanto en la ida, o sea, con la ida y la vuelta juntos. Importante, hemos sacado una media de 20,9 con mal tiempo. En verano seguramente sacaremos nuevamente medias de 145 a 158, que es lo que sacamos más o menos el verano pasado, aunque en mi caso, como digo, siempre el coche va demasiado cargado, somos 5 personas con 5 maletas, 2 bolsos pequeñitos y esto pues también seguramente repercute en el consumo superior, además de quizás todo el tiempo con el aire acondicionado y al ser muchas personas sudando dentro del coche, le cuesta más trabajo al coche enfriar que si va solamente una persona en el coche. Pero bueno, esto es lo que quería contaros hoy más o menos con este vídeo, un vídeo que como he dicho va a estar disponible también en podcast, en el podcast de Castor Tech y espero que os haya gustado el vídeo, dar un like y nada más que contaros por hoy. Espero que, como digo, os haya gustado el vídeo y espero que hayáis visto las fotitos que os he puesto ahí a los lados de esa velocidad de crucero a 2,23 o 2,26 km por hora que cuando yo conducí, la verdad es que no me fijé mucho en la velocidad que iba el coche, pero luego viendo lo que serían los datos recogidos por las aplicaciones, pues te quedas verdaderamente un poquito pues parado. La verdad es que era una cosa que quería probar y al haber habido poco tráfico un jueves o un viernes, creo que era por la mañana, donde, bueno, normalmente la gente no va de vacaciones ni va de viaje porque es un viernes normal, pues he tenido bastantes trayectos en los que no había prácticamente ningún coche y por eso es por lo que al final quizás aproveché un poco. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Como he dicho, suscríbete, da un like y si no ves ningún vídeo más del canal, pues decirte que pases una feliz Navidad, un próspero año nuevo y si eres una persona que quiere seguir apoyando el canal, pues dale ahí a suscribirte, dale un buen like a este vídeo. Y nada, nos vemos aquí en Castor Tech V en un próximo vídeo.
Nos vemos.